Sea de bendición la palabra que hoy trae el devocional y oramos para que el Señor disponga nuestros oídos y corazones de manera que a través de este ejemplo bíblico y el hablar de su palabra nos llegue a lo más profundo de nuestro corazón, que se convierta en un estilo de vida, que nos transforme la mente y nos direccione hacia tu presencia, que aunque no te veamos, sabemos que tú estás obrando, que aunque no te veamos ni sintamos que las cosas eh, están bajo nuestro control porque lo han perdido, tú las tienes en tus manos. Te entregamos hoy nuestros hogares, nuestros hijos, esposos, esposas, nuestro trabajo, nuestro alimento, todo, toda deuda, toda situación que hoy quiera venir a robarnos la paz, la ponemos en este altar para que seas tú hoy glorificándote en nuestras debilidades esta mañana. Una palabra para el Espíritu con Jenny Joya le trae nueva enseñanza para que usted sea fortalecido y madurado espiritualmente. El no entender que somos de Dios, que debemos vivir para Él, que su voluntad sea cumplida en cada uno de nosotros, nos hace escuchar como hoy he llamado el devocional. Siempre vela por ti. La palabra que hoy nos acompaña está en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo del 2 al 6. Y vamos a hablar de Elías. Dice la palabra: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid, que estaba al frente del Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Si Dios envió los cuervos a alimentar a Elías, el Señor cuidará también de ti en cada necesidad que tú tengas y se la presentes. Confía. Esta es una situación que tenía un hecho o una causa que traería consecuencias a esa tierra que estaba bajo la dirección del rey Acab. Elías fue el primero de una larga lista de profetas importantes que Dios les envió a Israel y a Judá. Israel era el reino del norte, que no tuvo sino un solo rey fiel a lo largo de su historia. De resto, todos fueron perversos y condujeron al pueblo a rendir culto a dioses falsos. Muy pocos sacerdotes levitas en ese entonces quedaban allí. La mayoría se habían ido a Judá. Y los sacerdotes nombrados por los reyes de Israel eran corruptos e ineficaces. Como no había un rey o un sacerdote para comunicar la palabra de Dios al pueblo, entonces Dios envió a los profetas para que trataran de rescatar a Israel de su decadencia moral y espiritual. Durante los próximos 300 años, estos hombres y mujeres desempeñaron un papel vital en ambas naciones, invitando al pueblo y a los líderes a que regresaran a Dios. Pero los seguidores de Baal creían que él era el Dios que traía las lluvias y daba cosechas abundantes, refiriéndose a Elías. Por tanto, Acab se debe haber asombrado de que Elías le dijera que no llovería por varios años. Esta era una situación que se avecinaba por un actuar. Acab había construido una fuerte defensa militar, pero esta fuerza no le iba a servir para nada contrarrestar la sequía que se aproximaba. Tenía muchos sacerdotes de Baal a su servicio, pero no podía hacer que lloviera. Elías confrontó valientemente al hombre que había causado que el pueblo hiciera el mal y le habló
de un poder superior a cualquier dios pagano, el Señor Dios de Israel. Cuando la rebelión y la herejía llegaron a su peor nivel en Israel, entonces Dios les respondió con palabra y con hechos. Este es un contexto donde nosotros debemos entender el compromiso ferviente que tenía Elías con Dios. Era tan impresionante y vemos un desafío al cual él tenía que enfrentarse. Elías fue enviado para confrontar, mas no para consolar. Le comunicaba la palabra de Dios al rey Acab, que a menudo rechazaba los mensajes. Su mensaje simplemente no lo veía porque lo veía como un simple mensajero. Por lo tanto, el profeta decidió desempeñar su ministerio sin compañía, una decisión que lo asistió de otros que eran fieles a Dios. Y es emocionante pensar en los milagros que Dios realizó por medio de Elías, pero es mejor concentrarse también en esa relación que hubo entre Elías y Dios. Todo lo que sucedió en la vida de Elías comenzó con el mismo milagro que está a nuestro alcance, el milagro de poder conocer a Dios. Después de que Dios realizó ese milagro asombroso por medio de Elías, cuando tuvo que enfrentar a los profetas de Baal en el monte Carmelo, la reina Jezabel juró matarlo y él huyó al desierto. Y Elías tenía miedo y se sentía deprimido, se sentía abandonado, a pesar de que Dios le dio alimento y refugio en el desierto. La palabra hoy nos está enseñando que había usado a los cuervos para ser alimentado. Elías se quería morir. Entonces Dios le da una presentación audiovisual, un mensaje que él necesitaba escuchar. Elías presenció un fuerte viento, un terremoto y un incendio, pero el Señor no estaba en ninguna de esas manifestaciones poderosas. En cambio, Dios mostró su presencia con ese suave susurro. Cuando le dijo, te enviaré cuervos para que te alimenten y beberás del arroyo. Allí él tenía que entender que Dios estaba presente en cada necesidad que él tenía. Por eso hoy la palabra nos enseña que Él siempre vela por ti y que nosotros tan solo necesitamos ser obedientes, escuchar su voz, así como de la misma manera que nosotros podemos escuchar en medio de la oración el susurro suave de su voz a través de su palabra, qué debemos hacer, hacia dónde debemos ir, qué es lo que Él espera de nosotros. Así de la misma manera que nosotros luchamos con nuestras emociones, Elías también tuvo que luchar con las suyas. Incluso después de que recibió ese mensaje de consuelo de Dios. Pero Dios confrontó a Elías y le ordenó que se pusiera en acción. Le dijo lo que tenía que hacer y le informó que parte de la razón de su soledad era simplemente ignorancia, porque en Israel habían 7,000 personas que todavía eran fieles a Dios. Hoy en día Dios a menudo nos habla suavemente y a través de medios comunes. Así que en vez de escuchar lo inusual, lo que no corresponde, tenemos una tarea como Él. Una tarea que para nosotros es que aunque tengamos miedo o temamos fracasar, siempre habrán recursos, siempre habrán personas que estarán enviadas por Dios a nuestro alrededor para ayudarnos. Y aunque sería maravilloso hacer grandes milagros para Dios, aún mejor es necesario concentrarnos en desarrollar esa relación personal con Él. El verdadero milagro de la vida de Elías fue su relación íntima con Dios y nosotros tenemos a nuestro alcance ese mismo milagro. Así que hoy
A eso nos está invitando el Señor. Él es el testigo de la verdad en medio del mal, y la verdad siempre nos separa para Dios. Santifícalos por la verdad, dijo el Señor. Y esta verdad aquí consiste sobre todo en los juicios de Dios de una manera general y amplia. Elías era el profeta del juicio, así como por otro lado Eliseo era el profeta de la gracia. Mañana continúo con la explicación espiritual de este contexto bíblico de esta palabra. No olviden compartirla. Suscríbase a mi canal en YouTube. Hoy Dios habla al @una palabra para el espíritu. Si le llega el devocional a su WhatsApp, hay una parte resaltada en verde que dice ver canal. Allí encontrará los que se ha perdido. Bendiciones.